Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos un viernes más a Cita Previa para seguir conociendo concretamente el Hospital Costa de la Luz, que se sitúa en la capital, en Huelva. Vamos a hablar de los servicios, a seguir hablando de los servicios que ofrece concretamente esta infraestructura, este servicio sanitario, la sanidad del futuro, Hospital Costa de la Luz, y como cada viernes tenemos una cita previa. En esta ocasión la tenemos con la unidad de oncología del Hospital Costa de la Luz. Vamos a hablar con toda una eminencia, con el doctor Juan Bayo Calero. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para empezar completamente esta entrevista, nos gustaría conocer qué cartera de servicios ofrece el Hospital Costa de la Luz en relación a oncología. Bien, en relación a oncología, la cartera de servicios es muy amplia. Podríamos dividirlo en 4 partes. Tiene una parte que es la oncología clínica. La oncología clínica se trata del estudio y tratamiento de todo tipo de tumores, ¿de acuerdo? Todo lo que es con quimioterapia, hormonoterapia, todo tipo de tratamiento, a excepción de radioterapia, que las instalaciones de radioterapia están en Sevilla y hacemos la indicación del tratamiento. Es el único tratamiento oncológico que no podemos aplicar en este hospital, todo lo demás se hace. Luego seguimiento de pacientes, los controles, las revisiones, todo eso lo hacemos en la parte de la unidad de oncología clínica. Después hay una parte que es la unidad de mama, que está integrada con la unidad de mama, que trabaja conjuntamente con cirugía de mama, con rayos, y lo que se trata específicamente es sobre cáncer de mama, ¿no? Ahí esa parte se dedica específicamente al cáncer de mama. Y tiene 2 unidades más que son novedosas, que habitualmente se dan poco en unidades de oncología en centros privados e incluso tampoco en centros públicos. Bueno, una de ellas sí se da con más frecuencia, que es la unidad de consejo genético. La unidad de consejo genético es una consulta que tenemos periódicamente donde se hacen estudios genéticos de casos familiares de diversos tumores, donde se dan varios casos familiares, se hace un estudio analítico y se hace después un seguimiento de los familiares que tengan alguna alteración genética que se haya demostrado por las pruebas de laboratorio que hayamos solicitado. De tal forma que hacemos la detección de laboratorio en la sangre de los pacientes y de los familiares, y si se encuentran alteraciones genéticas, el seguimiento, las indicaciones posteriores. Eso sí lo hay en algunos hospitales públicos, pero es más difícil encontrarlo a nivel privado. Y también hay una cosa que sería el cuarto bloque de lo que hacemos aquí, que sí que no existe en la sanidad pública y prácticamente en pocos centros privados de España, y es la unidad de prevención del cáncer. La unidad de prevención del cáncer es también una consulta periódica que atiende a personas que por algún motivo, o por casos familiares, o porque tiene algún factor de riesgo muy determinado, o simplemente porque quiere hacerse un chequeo porque tenga miedo o esté preocupado por la enfermedad, pues acude a nuestra unidad y nosotros hacemos un estudio personalizado de esa persona, de tal manera que si necesita ampliar estudios de otro especialista, que habitualmente es así, dermatología o ginecología si es una mujer, urología si es un hombre, a veces digestivo, cirugía, depende del estudio que necesite ampliar, y estudios radiológicos, estudios analíticos especiales personalizados para encontrar el grado de riesgo de esa persona, y después realizamos un informe donde exponemos las medidas adecuadas preventivas, que si todo está bien, el chequeo está bien, que podría hacerse para reducir el riesgo de esa persona. Un poco eso sería la unidad. Doctor, ¿qué es un cáncer? Bien, un cáncer es una enfermedad, es un grupo, más que una enfermedad, es un grupo de enfermedades donde ocurre un crecimiento anómalo, acelerado, de las células de un determinado tejido. Puede ser un tejido muscular, un tejido digestivo, del tejido que sea. Ese crecimiento anómalo es progresivo y ya en base a una alteración genética es un crecimiento descontrolado. Posteriormente forma esas pequeñas células microscópicas, forma lo que es un tumor en sí, lo que consideramos como un tumor, que sería ya un tumor macroscópico visible en cualquier prueba o cualquier exploración, ya de varios centímetros, y ese tumor también puede afectar, esas células que pertenecen al tumor puede afectar tanto por vía linfática o por vasos sanguíneos, puede afectar a otros órganos linfáticos o a cualquier otro órgano a través de vía sanguínea, que sería ya la metástasis, si afecta a hígado, a pulmón, a hueso. Esa sería la enfermedad en su conjunto, ¿no?
¿El cáncer es hereditario? En parte sí. Como he dicho antes, hay determinados tipos de cáncer en los que está demostrado una alteración genética que se va transmitiendo de padres a hijos. Pero no la fracción de cáncer hereditario se calcula que está entre el 5 y el 10% de todos los cánceres. O sea, no es el impacto máximo sobre la incidencia global del cáncer. O sea, que son pocos los cánceres que se heredan por transmisión genética. Otra cosa diferente es que hay muchos cánceres que sí aportan un mayor riesgo a sus familiares, aunque no haya una alteración genética demostrada. O sea, sí hay un riesgo familiar en muchos cánceres, pero no hay una alteración genética transmitida directamente. Y globalmente se considera que el cáncer, aunque tenga ese componente genético, es lo que llamamos medicina de enfermedad esporádica, es de origen esporádico. Quiere decir que determinados factores de riesgo de la persona son los que impactan casi en un 80% de los casos de cáncer en que se produzca la enfermedad, sin que exista ninguna conexión con familiares ni con riesgo hereditario, ¿no? Entonces, en general, aunque hay un componente genético, el cáncer no es una enfermedad genética, es una enfermedad de factores de riesgo y que aparece de la mano de la sociedad industrializada de mitad del siglo XX, que es cuando se desarrolla de verdad la enfermedad a nivel global. ¿Podríamos decir que cambia la nomenclatura, que antes se conocía popularmente como cosa mala, y cambia la nomenclatura de cáncer? Sí, bueno, siempre ha habido mucho... Parece que ha habido como una laguna, un vacío, ¿no? Ha habido mucho eufemismo, cosa mala, sigue habiendo larga enfermedad, enfermedad crónica, sigue habiendo varios eufemismos, pero sí es cierto, yo he vivido que yo empecé en los años 90 con ya más de 20 años a trabajar en oncología, sí ha habido una evolución positiva en ese aspecto. Ha habido lo que se llama una sociabilización del cáncer. Ahora mismo, hoy en día, la información es mucha, los pacientes, si son relevantes en cuanto que son famosos, personas relevantes, pues cuentan con naturalidad su enfermedad, en la mayoría de los casos, ¿no? Y las noticias científicas se dan continuamente con la enfermedad, se habla mucho, lo que hacemos hoy, ¿no? Toda la difusión que se puede dar. Yo he dado cientos de charlas, ponencias de tipo público, precisamente porque todo esto hace que la gente le pierda el miedo, la población se relaciona con la enfermedad y cuando tú quieres evitar algo, quieres prevenirlo, lo bueno es conocerlo, no es mirar para otro lado. Entonces, cuanto más se conozca y más se hable a nivel social, mucho mejor, se afronta y se previene mejor. Y yo creo que sí, que se ha perdido mucho de tabú, ¿no?, que había antes. Yo creo que ha mejorado mucho en ese aspecto, ¿no? También ha hecho mucho los medios de comunicación, las asociaciones de pacientes, ha colaborado todo, ¿no?, en ese sentido, ¿no? ¿Todos los cánceres son iguales? No, por supuesto que no. O sea, los cánceres son un conjunto de enfermedades. Depende de muchas cosas, básicamente de dos. Depende del órgano en el que se asiente, que cuando se especifica un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, son células del tejido mamario, del tejido pulmonar, del alveolo, o del bronquio, ¿no?, de la pared del bronquio, donde se produce, ¿no? O sea, el cáncer depende del origen, básicamente, en cuanto a pronóstico, en cuanto a tratamiento. Ese es uno de los dos factores, y el otro factor, no menos importante, depende de la fase, del estadio que se llama, en la que se encuentra en ese momento el cáncer, de tal manera que un cáncer en un órgano que habitualmente tenga mal pronóstico y poco tratamiento, como puede ser el cáncer de pulmón, por ejemplo, es peor que un cáncer de colon, un cáncer de mama, que tiene mejor pronóstico. Pero también depende de que sea un cáncer pulmonar en una fase precoz o un cáncer de colon en una fase metastásica, ¿no? O sea, que depende de los dos factores. En cuanto al pronóstico, la gravedad de la enfermedad, cuentan el tipo de enfermedad y la situación inicial al diagnóstico que tengamos. Doctor, ¿hay relación entre el estado de ánimo y el cáncer? Bueno, hay ríos de tinta, porque sí parece... Yo, en mi experiencia, yo he leído mucho, pero no hay estudios científicos que demuestren que puede influir, por ejemplo, un acontecimiento adverso, familiar, un disgusto, una depresión, que puede influir en que esos factores puedan ser desencadenantes de un cáncer. Eso, aunque hay mucho escrito,
No hay nada concreto en cuanto a estudios serios que lo demuestren. Hay muchas tesis de psicólogos, se comenta. Lo que sí es cierto, y eso lo vemos a diario, y eso es corroborable, es que una vez nos encontramos con cualquiera de nuestros pacientes, la actitud que tome el paciente es fundamental para marchar la enfermedad. O sea, en ese momento influye muchísimo. Un paciente puede tomar una actitud positiva, colaboradora con el médico, afrontar los contratiempos de la enfermedad, por duro que sean. La enfermedad llevará su desarrollo clínico, pero siempre va a ser un desarrollo mejor, con menos complicaciones, con más supervivencia, que si un paciente, el mismo paciente, la actitud es negativa, es depresiva, no colabora, no quiere vivir, en definitiva, ¿no? Las complicaciones son mucho mayores. O sea, la actitud en superar la enfermedad y en sobrellevarla positiva es fundamental, ¿no? Y la colaboración con el personal sanitario. Ahí se puede decir que, bueno, no como desencadenante, pero sí influye la psicología, la personalidad y la actitud y el entorno que sea favorable, influye en la marcha de la enfermedad. Eso está claro, además eso sí está demostrado. Y los familiares, doctores, son un poco los fundadores pasivos completamente del paciente, ¿no? También que tenga cáncer. Muy fundamental la familia, ¿no? Es fundamental. Yo siempre digo, en muchas ocasiones, el cáncer no es una enfermedad clínica en sí mismo, que lo es, solo, no es solo una enfermedad clínica como otra enfermedad. El cáncer es una enfermedad global. Es global porque es la enfermedad que conlleva una alteración mayor de toda la estructura de una persona. Una enfermedad que influye, aparte de la parte clínica, obviamente, es una enfermedad social, es una enfermedad laboral, familiar, conyugal, o sea, afecta a todos aspectos de una persona, de tal manera que la persona ya no está preocupada solo porque le duela, por su operación, su tratamiento de quimioterapia, está preocupado porque tiene una baja laboral, porque pierde la autoestima, pierde el rol social, tiene problemas conyugales con su mujer o con su marido. Si no encuentra el apoyo que espera, tiene casi siempre un trastorno psicológico o depresivo. Si le da miedo a la evolución de la enfermedad o a la muerte, también tiene un trastorno depresivo. Es decir, un conjunto de enfermedades en la cual los médicos hacemos una parte, médicos y personal sanitario, pero es fundamental el soporte familiar, soporte asociativo, psicosocial, por supuesto, tanto psicológico como social, para tener en cuenta que cuando el cáncer afecta para la vida y los proyectos de una persona, esa persona necesita cuanto antes recuperar su rol familiar, social, pero también tiene una pérdida económica, que muchas veces necesita soporte económico. Es decir, es una enfermedad que afecta, además, una enfermedad que a diferencia de otras tiene la parte mala, que afecta a edades medias de la población. Entonces son personas productivas, que tienen una edad, muchas veces con hijos pequeños, que tienen responsabilidades, aunque también se da en personas mayores, pero cuando afecta, que es frecuente, a personas en edades medias, el impacto social que provoca es mucho mayor. Entonces, no es una enfermedad clínica, es mucho más, ¿no? Por eso el enfoque correcto con un paciente oncológico, nosotros nos apoyamos mucho en las asociaciones, porque tenemos buenos contactos, y tanto en Juan Ramón Jiménez como aquí, se hace lo mismo, o sea, nos apoyamos en las asociaciones porque muchas veces no existen los recursos necesarios de apoyo, ¿no? Y siempre hay que ver al paciente como un todo, no se puede ver como una persona que tiene esta enfermedad, yo le pongo este tratamiento y me olvido, ¿no? Es un conjunto de cosas. ¿Qué es la quimioterapia? Bien, la quimioterapia es una modalidad como otra, hay muchas, ¿no? Hay varias. Una modalidad de tratamiento oncológico. Consiste en una serie de sustancias, básicamente se administran por vía intravenosa, pero también recientemente, afortunadamente, tenemos cada vez más citostáticos, que son los fármacos que se administran en la quimioterapia, por vía oral, y se administra tanto por vía oral o por vía intravenosa, y en definitiva son sustancias que tienen unos mecanismos de acción por el que destruyen la célula tumoral, ¿de acuerdo? O sea, hay distintos mecanismos, ¿no? Pero son sustancias que lo que hacen es combatir a la célula tumoral. Generalmente se pone en forma de ciclo, periódicamente, durante un tiempo, y es hay muchos más, una de las modalidades de tratamiento que utilizamos para tratar el cáncer. Es la más eficaz, pero tiene pros y contras. Tiene pros y contras, como todos los tratamientos, igual que la radioterapia, la cirugía,
la hormonoterapia, la inmunoterapia que está viniendo recientemente, tenemos cada vez más tratamiento de inmunoterapia y sobre todo la terapia biológica, ¿no? Todo esto serían los tratamientos para el cáncer. La quimioterapia tiene pros y contras, porque evidentemente la quimioterapia, dependiendo del tipo que sea, conlleva una serie de efectos secundarios que, aunque ya se ha perfeccionado mucho lo que llamamos tratamiento de soporte. El tratamiento de soporte es todo aquel tratamiento que utilizamos para combatir los efectos secundarios de la quimioterapia en este caso, ¿no? Entonces, eso se ha perfeccionado mucho y la calidad de vida de los pacientes cada vez es mejor con quimioterapia. Pero no obstante, es un tratamiento que impacta en la calidad de vida, tiene efectos secundarios y, bueno, siempre el balance compensa el beneficio, pero evidentemente durante los meses del tratamiento la calidad de vida de esa persona cambia y no tiene, aun llevándolo bien, no tiene una vida normal durante el tratamiento, ¿no? En los contras de esa quimioterapia, me imagino que de alguna manera también soy un poco psicólogo, los doctores, ¿no? A la hora, por ejemplo, de la caída del pelo, ¿no? Sí, bueno, hay quimioterapia de muchos tipos. Muchas veces, aprovecho la entrevista, hay un bulo, bueno, como tanto, en oncología, en cáncer general, hay tanto que eso requiere como 7 programas de esto, hay tanta leyenda urbana y tantos bulos que hacen confundirse a muchos pacientes en cuanto a alimentación, eso no daría tiempo ahora, ¿no? Vamos a hablar un poco de ello, si le parece. Bien. Pero respecto a la quimioterapia en concreto, la quimioterapia fuerte, la caída de pelo, no tiene nada que ver. O sea, que la quimioterapia de la caída de pelo, cuando tiene una serie de fármacos, conlleva una serie de fármacos que dan caída de pelo. Pero hay quimioterapia que no da caída de pelo porque no tiene ninguno de los fármacos de esa lista que dan caída de pelo y, sin embargo, da más efectos secundarios, es más potente que la otra, ¿no? No tiene nada que ver. La caída de pelo, que es lo más visible, quizá lo más llamativo, es un efecto secundario más de muchas quimioterapias. Muchas veces se da en quimioterapia en pacientes con muy buen pronóstico en estadio 1, solo para prevenir y se le cae el pelo, y en pacientes que están en una situación final mal de la enfermedad, reciben otras quimioterapias que no dan caída de pelo. O sea, es que no, es un efecto más, ¿de acuerdo? Pero es cierto que, en concreto, lógicamente, en el sexo femenino impacta más, las mujeres cada vez menos, las mujeres jóvenes quizás ya no es un problema de índole psicológico el hecho de tener que sobrellevarla, le preocupa mucho más la enfermedad, que además una caída de pelo transitoria, no es definitiva. Pero a mujeres ya de cierta edad y antes, ahora cada vez menos, era un efecto secundario que era lo primero que te preguntan: oye, el pelo, lo demás nada igual, es que no escucho, soy un paciente obsesionado con ese tema, ¿no? Yo entiendo por el arraigo cultural que supone en España el pelo, el hecho de que, sobre todo en áreas rurales, cuando se te cae el pelo se asocia ya que está en una situación mal asociado, porque ya he explicado que no tiene nada que ver, ¿no? Y eso lo traemos de atrás, ¿no? Con el tiempo eso va mejorando y se le va dando la naturalidad que supone, dentro de lo malo que supone que en un periodo de tu vida corto tengas caída de pelo como un efecto secundario, y luego el pelo crece con normalidad y no hay ningún problema. ¿En Huelva cuál es el cáncer más tratado? ¿En cuál? En Huelva. El más tratado o el más frecuente en incidencia, tratado diferente, el más frecuente en incidencia es el cáncer colorectal en ambos sexos, cáncer de colon, y seguido en mujeres del cáncer de mama y en hombres el cáncer de pulmón. Es la misma distribución que en el resto de España. Luego están otros tumores frecuentes, cáncer de próstata, el cáncer gástrico. Vamos, lo más frecuente en las mujeres el cáncer de mama, en hombres el cáncer de pulmón y en ambos sexos el cáncer de colon. ¿Existe una dieta alimentaria para prevenir el cáncer? Bien, existe una dieta que ha demostrado disminución de riesgo importante en muchos tumores, básicamente en cáncer colorectal, en cáncer de mama, y esa dieta sí ha demostrado que en sí mismo previene el cáncer, no como única, como en un conjunto de más factores de riesgo. Se ha demostrado que con los factores de riesgo, controlando los factores de riesgo, se podría llegar a evitar hasta el 80% de todos los cánceres. Uno de ellos es la alimentación, otro es la actividad física, otro es el tabaquismo y otro es el consumo de alcohol. Pero la alimentación adecuada y el control de la obesidad, por tanto, puede reducir hasta en un 20 o un 30% los casos de cáncer. O sea, que es un factor preventivo importante. ¿Qué dieta es? Básicamente, lo más estudiado en nuestro medio es la dieta mediterránea, está claro. En los últimos estudios, la dieta mediterránea reduce el cáncer de mama, el riesgo de cáncer de mama es casi en un 30%.
Y cuando decimos dieta mediterránea, pues nos estamos refiriendo a las legumbres, aceite de oliva, por supuesto fruta y verdura, también carne, pescado, básicamente pescado, carne, y hidratos de carbono, lo que es una dieta mediterránea que entendemos como tal, ¿no? Eso sí está demostrado, ¿no? Después el hecho de que, por ejemplo, se consuma, se haga una dieta saludable, equilibrada, aunque ya no sea puramente la mediterránea, por ejemplo, que el consumo de carne roja no exceda de 2 fracciones semanales, o que el consumo de helado dulce tampoco pase de 2 a la semana, o que el consumo de alcohol no pase de una consumición diaria, por ejemplo, ¿no? O que las legumbres, hidrato de carbono, se tomen 5 veces a la semana, la fruta y verdura a diario. O sea, son recomendaciones, los lácteos también a diario. Son recomendaciones de dieta equilibrada que bueno, están no solo para prevenir, prevenir el cáncer y otras enfermedades vasculares y de otro tipo, ¿no? O sea, pero es muy importante, o sea, la alimentación impacta sobre la salud directamente, ¿no? Y bueno, quizás en los últimos años hemos descuidado todo un poco ese tema, ¿no? Tema de alimentación, ¿no? Leyendas urbanas, doctor. ¿El azúcar es dañino para el cáncer? No. Leyenda urbana, el azúcar, la leche, en fin, no, vamos a ver. El azúcar no tiene que ver con el cáncer, primera cosa. Los hidratos de carbono globalmente son necesarios, es la fuente principal. He dicho que los hidratos de carbono deben de consumirse casi a diario o en 5 hidratos de carbono. El azúcar en sí, lo que es la sacarosa, está limitada por la OMS en la dieta saludable a un consumo inferior, igual que la sal, a entre 5 y 10 miligramos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el azúcar produce obesidad, produce alteración insulínica y produce a la larga otros problemas metabólicos, y esa obesidad, esas alteraciones pueden influir en el cáncer. O sea que el azúcar, la ingesta elevada de azúcar, sí puede acabar desarrollando cáncer, ¿no? No forma parte de la dieta equilibrada que hablábamos antes. Hay que limitar el consumo de azúcar lo máximo posible, ¿no? Y el de sal y el de otro tipo de productos, ¿no? Sobre todo el de carne, como echan de carne roja, ácido graso y otro tipo de productos. Pero el azúcar hay que consumirla lo menos posible, pero no porque forma parte de la dieta equilibrada, no porque esté prohibida en el cáncer o directamente pueda producir cáncer. ¿Qué verdad tiene el agua con limón? El tomar mucha agua con limón. Pues la verdad que es muy limitada. Yo solo siento que cuando muchos pacientes me preguntan, y yo he hecho varias revisiones sobre los productos homeopáticos, dietéticos, naturales que están de moda, pues para prevenir, incluso para los pacientes que piensan, no, que esto la enfermedad mejor, o que me quita este efecto secundario, o que con esto, vamos, desde cualquier tipo de hortaliza, me ha dicho agua con limón, sí, sustancias raras, exóticas de todo tipo. Sí, esa fruta, que, a ver si lo digo bien, guanabana, ¿no? Esa es una, la valla de Goji, el diente de tiburón, todo que está de moda ahora, en ningún estudio, ningún estudio, y lo hemos revisado, ha demostrado utilidad en prevención de ni el cáncer ni de ninguna otra enfermedad, en ningún estudio, no ha demostrado utilidad. Otra cosa diferente es que ni los suplementos, hay muchos pacientes, muchas personas que toman suplementos, magnesio, no está demostrado, salvo que haya una carencia específica. O sea, un suplemento vitamínico en un calcio en una paciente que le requiere calcio, sí, o sea, que están indicados. Fuera de indicación, como medida preventiva global, no existe. O sea, es perder tiempo y dinero. O sea, en ese aspecto sí que hay mucho, claro, sí, hay muchos naturistas, mucho negocio en ese sentido, pero no tienen un soporte científico que justifique toda la cantidad de... Hombre, limón, en cuanto a que tiene vitamina C, como fruta y verdura, tiene antioxidantes, como toda la fruta y verdura, sirve. Pero, claro, limón, pero puede ser otro cítrico, no tiene por qué ser limón, ¿no? Pero no específicamente para lo que estamos hablando. Doctor, ¿se ha evolucionado en lo que a investigación del cáncer se refiere? Sí, muchísimo, ya digo yo, en una trayectoria de más de 20 años, la investigación ha dado un giro radical, es decir, en los últimos 10, bueno, a partir del año 2000 sobre todo, empezaron los estudios con agentes biológicos. Agentes biológicos son fármacos y sustancias que se utilizan en
contra el cáncer, pero además que van dirigidos al tumor, no es como la quimioterapia que es más global, van dirigidas solo a célula tumoral, a un mecanismo biomolecular específico a célula tumoral, ¿no? Y a partir de ahí se han hecho muchísimos, se están haciendo, yo participo en varios de ellos, muchísimos estudios con fármacos y mecanismos nuevos, cada vez que va dando más resultados, pero es que ya hay una proliferación de estudios a todos los niveles, ¿no? A nivel mundial. Yo creo, no creo, quito el creo, yo estoy seguro que no hay otro área en la medicina actualmente donde se esté investigando y se esté desarrollando más terapias nuevas y esté avanzando más que en la lucha contra el cáncer. Lo requiere, ¿no? Lo requiere porque hay una cosa que no hemos dicho, ¿no? El cáncer es la enfermedad global y con más impacto socioeconómico ya en el siglo XX, pero sobre todo en el siglo XXI, o sea, la incidencia y la prevalencia del número de personas que lo han tenido en una sociedad es tremenda, o sea, una epidemia. Lo que pasa es que no, muchas veces no queremos hacer una especie de alarmar, ¿no? de alarmismo, ¿no? Pero ahora mismo en España el cáncer afecta a lo largo de la vida al 30% de la población, pero en el año 2030, por los cálculos que tiene la OMS, va a afectar a 1 de cada 2 personas. 50%, pues son los cálculos que hay, porque los factores de riesgo están ahí, porque tampoco hay una política dura en cuanto a la prevención, sino que la información está ahí, pero es cierto que los tratamientos van mejorando, sí, seguirán mejorando, pero la enfermedad está ahí. Entonces, una enfermedad que dentro de poco va a afectar a lo largo de la vida, a 1 de cada 2 personas, el impacto, es decir, todo lo que pueda avanzarse, todo lo que pueda prevenirse, pues bueno será, porque es que va a tener un impacto socioeconómico, ya lo está teniendo, importante, ¿no? O sea, que es un tema que requiere esfuerzo, ¿no? ¿Y hay cáncer curables? Bueno, mucho, o sea, ahora mismo... Hace poco... hombre, una noticia del pulmón, hace 20, 30 años la mortalidad podría oscilar global en un 80% de casos o más. Ahora mismo la mortalidad ya ha bajado del 50%, está en el 48, 49 en España y en Europa, lo cual quiere decir que más de la mitad de los casos los pacientes le damos la alta y se han curado de la enfermedad, ¿no? Sí, de hecho, hay enfermedades benignas, entre comillas, que tienen mortalidades muy superiores. El infarto de miocardio, el tromboembolismo de pulmón, enfermedades neurológicas, degenerativas, tienen mortalidad del 70-80% y son benignas, ¿no? Es decir, que nos encontramos... Lo que pasa es que sí es verdad que hay determinadas situaciones en oncología, como son los cánceres cuando tienen una afectación metastásica de algunos determinados tumores, donde la mortalidad es 100%, es decir, cuando decimos que se cura un 50%, ahí es un cajón desastre. O sea, hay muchas pacientes con muy buen pronóstico que tienen tumores pequeños que se curan el 100%, y hay otro grupo de pacientes que tienen tumores muy avanzados, muy desarrollados, con muchas metástasis, que se cura el 5%. Es global, es resultado global, ¿no? Por eso es muy importante, y es clarísimo, aparte de la prevención, que lo ideal es la prevención, está claro. O sea, si yo cambio mi hábito dietético, yo puedo hacer que, sabiendo el riesgo que tengo, disminuir los factores de riesgo para no contraer la enfermedad, eso es, ojalá todo el mundo hiciera eso, ¿no? Entonces el cáncer bajaría muchísimo, pero si no se hace eso, el segundo paso más importante es la detección precoz. La detección precoz exige que se participe en las campañas de prevención precoz de determinado tumor en función de la edad, y exige que el paciente, cuando conozca o tenga un síntoma de alarma, que eso también lo explicamos en nuestra unidad nosotros, síntoma de alarma, acuda rápidamente al médico y no pase tiempo, porque si yo tengo síntoma de alarma y en vez de hacer un diagnóstico precoz en una fase donde el tumor es curable y tratable, pasan los meses y el diagnóstico es tardío, pues claro, el pronóstico de la misma enfermedad empeora drásticamente, ¿no? Eso es fundamental, el diagnóstico precoz. Y nos agrada además también redactar y leer o escuchar noticias como, por ejemplo, que se aproxima ya el cáncer de pulmón, ¿no? Que hace muy poquito también, pues... Sí, porque el cáncer de pulmón, ¿no? Lo que ha tenido los últimos 3-4 años un desarrollo importantísimo sobre nuevas terapias. Está muy limitado a varios tipos de quimioterapia y con resultados pobres en general, y ahora tenemos ya, sobre todo de inmunoterapia, varios tratamientos que empiezan ya a dar resultados positivos, dentro de que es progresivo. No existen cáncer
No existe, como a veces los periodistas preguntan, una varita mágica, una solución definitiva que cure todos los cánceres en todas las situaciones. No, son pequeños avances que se van sumando uno a otro y que hacen que la supervivencia de un determinado tumor vaya mejorando progresivamente. ¿De acuerdo? No hay... Doctor, ¿quiere usted destacar algo más para terminar? Bueno, nada, simplemente que cualquier, como he dicho antes, cualquier servicio relacionado con la oncología, sobre todo con la prevención del cáncer, que es de lo que más hemos hablado, y quizás la parte menos conocida de nuestra unidad, pues que tenga interés, simplemente tiene que llamar a la página web e informarse, no es sin compromiso, vamos, simplemente si necesita información o ampliar algún... En nuestra página web tenemos también, que es oncologiahuelva.com, está dentro de la página del hospital, tenemos también mucha información y un apartado de preguntas que si hay dudas contestamos más o menos con la máxima rapidez que nos permite, pues podemos contestar cualquier duda a través de la página, en fin, tenemos distintos servicios que se pueden consultar sin ningún problema, sin compromiso. Doctor, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Y si ustedes quieren conocer aún más cuestiones en relación a las especialidades que ofrece el Hospital Costa de la Luz, solo tienen que acercarse a nuestras pantallas de Canal Costa y Condaviación cada viernes en la noche y nosotros le daremos, bueno, pues toda la información en relación a este hospital que se ha convertido sin duda en la sanidad del futuro. Que sean felices, hasta el viernes.